¿Me confirman, por favor, que aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de Cátedra Nómada para Ingenierías. En la tarde de hoy nos acompaña nuestra compañera ingeniera ambiental Sol Ochoa Osorio con su ponencia Ingeniería Participativa desde la gestión del riesgo de desastres. Sol, además de ser ingeniera ambiental, es docente e investigadora de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. La charla de hoy abordará la ingeniería participativa en la gestión del riesgo de desastres, integrando el conocimiento técnico con los saberes y experiencias de las comunidades. Se destacará el papel de la ingeniería en el análisis de amenazas y la construcción de soluciones adaptadas a cada territorio. Además, se compartirán experiencias entre academia y comunidades para reflexionar sobre la importancia del trabajo conjunto en la reducción del riesgo. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. A partir de este momento, el auditorio es tuyo. Bienvenida. Ay, muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a las profes y a los profes por la invitación. Así entonces, como les estaba contando la profe, la idea hoy es hablar de ingeniería participativa desde proyectos que hemos desarrollado en gestión del riesgo de desastres. Les voy a compartir entonces la presentación. Por aquí está. Ahí confírmenme porfa si la están viendo ya. Sí, confirmado. Bueno, entonces, inicialmente contarles que cuando se habla de gestión del riesgo de desastres, generalmente se piensa o en un ingeniero o en un geólogo que está entendiendo cómo funciona la naturaleza y en comunidades que son afectadas. Esa es como la visión general que se tiene del tema. Pero para empezar a construir el tema de que debe ser más participativa, quiero yo que a lo largo de este ratico que les voy a hablar, pues hablemos de unas premisas, unas afirmaciones que van a permear pues lo que se va a contar de aquí en adelante. Lo primero que les quiero contar es que los desastres no son naturales. Yo puedo tener fenómenos naturales, en el territorio tenemos amenazas de origen natural, pero nunca el desastre es completamente natural porque ocurre por la inadecuada interacción que tenemos nosotros como sociedad y el territorio que ocupamos por las formas como ocupamos ese territorio. En ese sentido, el riesgo de desastre es un producto de la construcción social. Nuestro comportamiento desde lo político, desde lo cultural, desde lo social, nos llevan a construir condiciones de riesgo. Más allá de si estamos en una zona de amenaza sísmica, nosotros somos los que construimos en una parte de ciertas formas y nos atraviesa una cultura que nos lleva como a percibir las condiciones de riesgo de una forma u otra. También entonces decirles que los desastres son productos de riesgos no manejados. Siempre que hay un desastre, antes hubo condiciones de riesgo. Cuando no se intervienen, ahí es que se generan los desastres. Y por todo esto que les acabo de contar, entonces los desastres son producto de prácticas equivocadas del desarrollo. Y esos impactos de los desastres, pues los puedo reducir cuando intervengo el riesgo de desastres. Vean que desde aquí se empieza a notar que hay como un conjunto de actores que tienen que participar cuando se habla de riesgo de desastres y cuando se habla como tal de la gestión de ese riesgo. La presentación que les voy a hacer la vamos a partir en dos. Les voy a contar primero un poquito como de la parte conceptual de riesgo de desastres para que entendamos un poquito por qué se hace participativo, por qué la ingeniería entonces se mezcla con el saber comunitario y territorial. Y en la segunda parte les voy a contar sobre algunos ejemplos o casos en donde se ha vinculado entonces esa visión técnica con la comunitaria. Lo primero es contarles que cuando hablamos de riesgo, hablamos de unos daños o pérdidas potenciales, eso se calcula en probabilidades, entonces desde esa definición es un tema muy técnico que se asocia a unos eventos físicos que pueden generar esos daños o pérdidas y eso afecta las vidas, los bienes, los medios de vida, la infraestructura, entre otros elementos que están expuestos pues como a un fenómeno, pero eso siempre está determinado por la vulnerabilidad de esos elementos expuestos. Ya les voy a contar entonces un poquito más en torno a eso.
Aquí, si bien el riesgo entonces se define como esos daños o pérdidas potenciales, o sea que toca calcular una probabilidad, para Colombia la gestión del riesgo de desastres se define por ley como un proceso social. Entonces, desde la normatividad y desde las definiciones que tenemos para el país, hay una instrucción de que eso tiene que mezclar el tema técnico con el tema social. Entonces, cuando hablamos de riesgo, se nos van como juntando tres cositas en capas distintas, unos peligros, o en Colombia les decimos amenazas, unos elementos que están expuestos a lo que pueda generar entonces ese peligro. Imagínense una inundación en donde tengo el peligro sería la inundación y tengo expuesto a esa inundación viviendas, cultivos, personas, ganado. Y luego tengo entonces unas condiciones de vulnerabilidad, que son las características que tienen esas personas, esa infraestructura, de ser susceptibles a verse entonces afectados por el fenómeno amenazante. Listo. Cuando hablamos de amenaza, tenemos un montón de fenómenos amenazantes y se dividen dependiendo de los orígenes. Entonces, yo puedo tener eventos de origen antrópico, entonces hablo de derrames, hablo de colapsos estructurales, hablo de fugas, hablo de incendios estructurales, hablo de atentados terroristas, aunque en Colombia eso se maneja por separado por el tema de conflicto interno tan grande que tenemos. Puedo tener también asociados con fenómenos de origen natural, en donde puedo tener entonces avenidas torrenciales, que es lo que mal se llama avalanchas. Avalanchas es solamente cuando tengo nieve. Puedo también tener entonces sequías, vendavales o ciclones tropicales, o puedo tener actividad volcánica o diapirismo del lodo, que es lo que tenemos en la parte de Urabá, del departamento. Puedo tener sismos, tsunamis. Y también puedo tener de origen natural biológico. Entonces ahí, por ejemplo, pensamos en el COVID, pensamos en parásitos específicos o en vectores que llevan enfermedades. Y tengo otra clasificación que es la mezcla entonces de esos fenómenos de origen antrópico y de origen natural, que son los asociados a fenómenos socionaturales. Y esos fenómenos socionaturales son también entonces lo que nos da paso a entender que ese peligro no es solamente generado netamente por nosotros como humanidad o netamente por la naturaleza, sino que hay fenómenos que son un proceso natural, pero que nosotros los volvemos más críticos cuando tenemos entonces comportamientos que generan riesgo. Por ejemplo, las inundaciones. Yo puedo tener una zona en donde tengo una fuente hídrica que normalmente cuando llueve más, pues sube el agua y se desborda un poco y tiene unas llanuras donde se inunda y luego deja de llover o llueve menos en un periodo y vuelve y se encausa como en su camino normal. Pero tenemos prácticas, por ejemplo, como que tenemos escombros en la vivienda cuando se hace una remodelación y se empieza a poner entonces en esos cauces o se empieza a extraer material del río para construir, y todo eso modifica cómo se comporta el agua. Entonces, esos fenómenos son socionaturales. Desde ahí reconocemos que ese primer componente del riesgo, que es la amenaza, puede tener incidencia desde lo social. Y por lo mismo, cuando se hace análisis de eso y cuando se hace intervención, pues debería considerar tanto el componente natural como el componente social. Les voy a mostrar aquí un videito y ya les explico. Esto es la zona de amenaza por avenida torrencial en el casco urbano de Salgar. La zona roja, naranja y verde es toda la zona en donde se proyecta que puede haber una avenida torrencial, como la que hubo en 2015, en donde esa mancha que ustedes ven, pues es un flujo de lodo muy denso, que arrasa con la infraestructura, con las personas, con los cultivos, con el ganado. Y si lo notan, entonces la amenaza tiene un comportamiento espacial. Siempre, dependiendo del fenómeno amenazante, pues si es una avenida torrencial o una inundación, dependerá de dónde está ubicada la fuente hídrica. Si es un movimiento de masa, pues dependerá de la pendiente que haya o de dónde tengo entonces unas características desde lo geológico más específicos, pero siempre tiene un comportamiento espacial. Ahora con esa información se los voy a volver a mostrar para que vean cómo empieza entonces a ver. Toda esa parte tiene una quebrada pequeñita que se llama la Liboriana, y quisiera que le dediquen un momentico a mirar que esa mancha pasa por encima de mucha infraestructura. Sí, ahí es que se generan condiciones de riesgo.
Cuando yo tengo una amenaza, que son las condiciones entonces naturales, a veces exacerbadas por nosotros, pero decisiones humanas de en dónde ubicamos eso que está expuesto a la amenaza. Que también puedo ver ya entonces no asociado a avenida torrencial, sino por ejemplo a movimiento en masa, que tenemos unos procesos cuando se lotea, por ejemplo, de forma irregular, en donde se hacen unos cortes así como a 90 grados en los taludes y eso empieza a desestabilizar el suelo. Aquí, en lo que ven en la imagen a la derecha, permítanme yo pongo el puntero. Lo que ustedes ven acá, por ejemplo, es una cicatriz de un movimiento en masa, en donde aquí en esta parte que parece que le hubieran sacado así con una cucharita, ya hubo un movimiento en masa antes. Y miren que aquí abajo tenemos ya entonces viviendas y esta fotografía de acá, pues es como aquí al lado de esta grama verde. Entonces, hay unas condiciones de pendiente, hay unas condiciones del suelo, pero a eso se le empieza a multiplicar que nosotros ponemos unos elementos en esas zonas que ya están susceptibles. Y más o menos así entonces se empieza a ver esa articulación o esa construcción de condiciones de riesgo. Un fenómeno amenazante, que es esa mancha entonces que ustedes ven ahí, que es todo el espacio donde puede crecer esa quebrada, y eso se le superpone los elementos que nosotros desde nuestros modelos del desarrollo, desde nuestras necesidades de estar cerca al agua, vamos entonces poniendo y así se va configurando el territorio y al mismo tiempo pues se va configurando las condiciones de riesgo. El otro componente del riesgo es la exposición. Entonces ya ahí empezamos a mirar, listo, tenemos un fenómeno amenazante, pero qué tanto se puede ver impactado lo que está expuesto allá. Entonces, miren, por ejemplo, esta es una foto de Salgar posterior a la avenida Torrencial del 2015, en donde yo me pregunto sobre todo cuál es la localización de eso que se puede ver afectado. Entonces, si lo notan, la distancia al cauce de esta vivienda era incluso menos de 1 metro porque tenía como los pilotes o la infraestructura metida aquí adentro en el agua. Entonces, cuando llega a la avenida Torrencial de las que les mostré la imagen, pues arrasa con la infraestructura porque está altamente expuesta. Cuando hablamos de esa exposición, hablamos de la localización de los elementos expuestos. Pues yo puedo hablar de que están así muy cerquita y también puedo hablar de que tengo ángulos en donde ese flujo de lodo súper destructivo puede afectar la infraestructura y las personas que hacen uso de esa infraestructura. Entonces, si ustedes ven esta imagen de este lado, yo puedo tener esta vivienda que está en rojito al lado del cauce, que es la flecha que ven en azul, que está al ladito, o puedo tener otra vivienda que está en ángulo perpendicular porque la quebrada tiene una curvita y ahí le impacta directamente, entonces como esa fuerza con la que viene el fluido. No es la misma exposición la que tiene esta vivienda de acá que la que tiene de acá. La que tiene más daños entonces es esta que está en el ángulo perpendicular. Y lo mismo pasa pues si están más alejados. No es lo mismo estar aquí en esta primera filita de la manzana a estar en la manzana siguiente, que es como esta que ustedes ven acá. Entonces, cuando se habla de la exposición, se habla de esos elementos que se pueden ver afectados, pero también se describe la localización que tienen esos elementos. Esa localización no solamente es entonces así como en plano, sino que yo puedo hablar de la localización de cuáles están elevados y cuáles no están elevados. Esta quebrada, por ejemplo, que ustedes ven aquí, tiene histórico de inundación y el agua llega más o menos hasta acá. Entonces vean que si bien las viviendas están ahí pegadas al cauce, no tienen retiro, pues no es lo mismo estar a esta elevación que a esta elevación. Y no es lo mismo tampoco estar sometido a que se moje constantemente esta parte de la infraestructura a que no se moje todo el tiempo. Sin decir pues que esto está bien construido, ¿sí? Sin llegar como hasta allá. Y tampoco es lo mismo que una familia aquí no puede haber el agua y que aquí sí puede haber el agua y de pronto actuar entonces con mayor prevención. Todo eso se analiza entonces desde la exposición. Cambiando de fenómeno amenazante, entonces para movimientos en masa, por ejemplo, que tenemos un elemento expuesto, una familia, una vivienda, que por su localización a este talud, que fue entonces intervenido antrópicamente, que está desestabilizado,
pues puede haberse afectado. En este espacio que ustedes ven aquí, quepo yo así de lado, o sea, es muy poquita la distancia a ese talud inestable. Entonces eso hace que ese elemento expuesto, esa vivienda, tenga mayor exposición. Y no solamente tengo personas y viviendas expuestas a esas condiciones de riesgo, sino que también puedo tener medios de vida. En este caso, esto es una industria que se dedica a hacer jeans que están en una zona de amenaza alta por movimiento en masa. Entonces yo ahí pienso que los impactos no son solamente en la infraestructura y en la vida pues de los trabajadores, sino también en la economía del sector, cómo, cuánto tiempo se tardará entonces en volver a generarse, en si debería estar ahí o no debería estar ahí. Entonces no pienso solamente en las viviendas y en las personas que están expuestas a ese fenómeno, sino también que pueden haber ahí procesos productivos o pueden haber ahí patrimonio arqueológico. Esto es, por ejemplo, una partecita del Distrito de Manejo Integrado Quitasol, que ustedes si están pues en Medellín, uno va accediendo como por Niquía, pero que comparte varios municipios. Y es un área entonces protegida desde el tema ambiental, pero también tiene elementos expuestos. Por ejemplo, tiene la ruta de Camino Niquía-Corrales, que son unos senderos entonces de importancia arqueológica, y también unas terrazas de las haciendas Corrales, que son vestigios entonces de las comunidades niquías que vivían en esa zona y se pueden ver afectadas, en este caso, por un incendio de cobertura vegetal. Entonces, cuando yo hablo de exposición, yo miro todo el panorama completo, qué es lo que se puede dañar o perder en caso de que ocurra un desastre. Y luego pasamos al tema de vulnerabilidad. Entonces, yo ya tengo, voy a volver un momento, conocimiento, digamos, de esta mancha, que es la amenaza. Ya identifiqué qué es lo que tengo encima o qué es lo que se me cruza, que son los elementos expuestos, pero yo puedo decir que tengo esta misma vivienda y esta otra localizadas en el mismo lugar, que las dos se usan entonces para habitar o para el tema residencial. Pero esta vivienda de acá está construida en madera y esta del lado de acá está construida en bloque o este pedacito de acá tiene un muro de contención. Entonces, eso me da las características que nos hacen más susceptibles a sufrir daños o pérdidas. Ahorita cuando sea el tiempo de las preguntas, me cuentan ustedes qué creen, por ejemplo, frente a un incendio, si es más susceptible que se vea afectada una vivienda que está construida en madera, que puede ser desde la urbanización informal o que puede ser el glamping pues más prestigioso, frente a un incendio es más susceptible si está construida en madera o si está construida en bloque, ¿sí? Ahorita me contestan eso. Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad en diferentes dimensiones. Una es esa que les estoy contando, la vulnerabilidad física. Entonces, no es lo mismo yo tener edificaciones con reforzamiento o que cumplen una norma sismo resistente a construcciones simples que son más livianas, que tienen materiales entonces con menor calidad, que no tienen un sistema constructivo que es estable, ¿sí? Desde esa vulnerabilidad física. Aquí vemos más ejemplos de vulnerabilidad física. Entonces, no es lo mismo yo tener una edificación que está construida en condiciones óptimas a una edificación que se construye así desde lo empírico, desde el conocimiento y desde las posibilidades que tiene una comunidad, en donde ya de por sí hay inestabilidad. En esta zona es la zona que hay amenaza por movimiento en masa. Entonces, pues a eso se le suma la forma como construimos. Y construimos también de esta forma. Si ustedes notan, pues acá la viga no está derechita, está torcida. Y el segundo piso es más grande que el primero y el tercer piso es más grande que el segundo. Entonces, vean que se habla del fenómeno amenazante, tengo unas viviendas y unas familias que se pueden ver expuestos, pero nosotros desde el comportamiento, desde la forma como construimos y cómo normalizamos esa forma de construir, entonces vamos construyendo vulnerabilidad física. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en estos casos? Que tenemos que alguien llegó y construyó el primer piso y esa persona puede ser que tuvo dos hijos y el hijo mayor construyó en el piso de arriba, pero quería que la pieza fuera más grande, entonces construyó un poquito más afuerita. Y el otro hijo construyó arriba, pero resulta que ese hijo ya quería era una terraza para hacer asados, entonces construye otro poquito más grande.
desde la falta de conocimiento en esas técnicas constructivas. Todo eso entonces nos hace más susceptibles a sufrir daños o pérdidas desde esa vulnerabilidad física. Podemos tener también vulnerabilidad ambiental. A eso se le asocian muchas cosas, por ejemplo, el estado de los ecosistemas. Si yo, por ejemplo, estoy en una zona donde hay manglares y están conservados, ese ecosistema sirve para amortiguar la inundación y que el agua no llegue entonces tan adentro, versus si está degradado ese ecosistema, pues se ve entonces más afectada la comunidad por la inundación. Pero en zonas urbanas también asociamos vulnerabilidad ambiental al tema, por ejemplo, de acceso a agua potable. Lo que ustedes están viendo en la imagen es en esa misma zona que hay amenaza por movimiento en masa, la comunidad no tiene acceso a acueducto ni alcantarillado. Entonces, el hecho de que no esté de una forma regular no significa que las personas no busquen tener acceso al agua. Entonces, lo que se hace comúnmente es que se tienen unos tanques que incluso a veces son manejados por grupos al margen de la ley y tienen una cantidad entonces de tubos que ustedes los ven acá, entonces son estas cositas negras de donde se saca el agua y se distribuye en la zona. Una zona que tiene una amenaza entonces de movimiento en masa, que ya tiene unas formas de edificación que los ponen más en condiciones de riesgo, se conecta de esta forma y lo que pasa es que si llega una nueva vivienda, entonces se le pone como un huequito nuevo, se pone el tubo y se amarra con lo que se pueda para que la otra vivienda pueda tener también acceso al agua. Y eso empieza a generar un goteo que va mojando el suelo hasta que ya no aguanta más, se llena entonces de agua y se desplaza o se desliza. Entonces, ese acceso a agua potable, aparte pues de hablar del tema de seguridad hídrica, el tema de que puede generar enfermedades o no, también aumenta las condiciones de riesgo cuando no se tiene el acceso al agua de forma regulada y adecuada. También se puede hablar, por ejemplo, de vulnerabilidad social. Entonces uno analiza si las comunidades tienen líderes, por ejemplo, donde tengo comunidades con tejidos sociales fortalecidos, es mucho más fácil que se lleven a cabo proyectos de reducción del riesgo o de conocimiento del riesgo o incluso de preparación para emergencias o desastres. Y también si tengo presencia institucional o no tengo presencia institucional. Una zona en donde, por ejemplo, no hay participación de un ente gubernamental que fomente el conocimiento del riesgo, es más susceptible a sufrir daños o pérdidas. Aparte de eso, hay otras muchas cosas que atraviesan esa vulnerabilidad social y es si los instrumentos de planificación del territorio incluyen el tema de gestión del riesgo, si esos liderazgos comunitarios existen pero tienen conocimiento específico o interés en el tema. Entonces, eso se va como abordando desde ahí. Y también miramos el interés y el conocimiento local. Cuando una comunidad tiene un tejido social fortalecido y le interesa el tema de gestión del riesgo, reconoce sus condiciones de riesgo en el territorio que habita, entonces es mucho más factible llevar a cabo temas de gestión del riesgo y que ellos se apropien de su propio contexto. Y de ahí viene también el tema de ingeniería participativa, porque a veces uno desde afuera, desde esta visión, entonces yo como ingeniera ambiental, puedo ver una cantidad de cosas, pero quien conoce el territorio es realmente quien sabe qué es lo que está sucediendo y quien sabe realmente qué intervenciones podrían entonces verse mayormente apropiadas por la comunidad que está habitando entonces ahí. ¿Listo? Les voy a contar entonces ejemplos de cómo se ha hecho esta articulación con comunidad, con unos proyectos específicos que hemos hecho en la universidad. Y de aquí entonces, antes de empezar con los ejemplos, pues contarles que desde esa ingeniería participativa lo que se reconoce es que todos construimos en conjunto, que yo puedo tener una visión técnica y entender quizá el comportamiento del suelo frente a un movimiento en masa y entender también el comportamiento de una avenida torrencial o mis compañeros que son civiles, entender la parte de infraestructura o alguien que llegue desde, no sé, un antropólogo o un trabajador social entienda la parte comunitaria, pero el conocimiento tangible del territorio lo tiene la comunidad.
Entonces, desde la ingeniería participativa, lo que se busca es, listo, nosotros reconocemos que tenemos un conocimiento técnico, pero también reconocemos que la comunidad que habita esas condiciones de riesgo tiene el conocimiento contextual. Entonces, se cambia de un enfoque en el que, digamos, yo como universidad, como ingeniera, voy y entonces dicto una capacitación o formo a la comunidad y listo, y se cambia de eso a que se construye en conjunto, ¿sí? Desde los conocimientos técnicos que tenemos desde este lado, aportamos y se construye articuladamente con la comunidad. Les voy a contar entonces este primer ejemplo. Este es de ese proyecto que les estaba mostrando donde hay movimientos en masa. Esto se hizo en La Gabriela, en Bello, donde hubo en el 2000 un movimiento en masa muy grande que incluso llevó a declarar Camposanto una de las zonas que ahorita ya está habitada otra vez. Y ahí entonces lo primero que reconocíamos es que nosotros tenemos una topografía compleja y que somos susceptibles a remoción en masa y deslizamientos. Y que cuando ocurren esos desastres, entonces nos dejan la evidencia de que hay algo que mejorar en el conocimiento del riesgo, pero también en los mecanismos para reducir esas condiciones. Lo primero entonces que se hace es levantar líneas del tiempo. Y aquí se hizo uso entonces de cartografía participativa. En Colombia tenemos una cultura del dato que todavía nos falta fortalecer. Hay mucha información que no se reporta o que no se tiene información limpia o detallada de qué es lo que se está haciendo, qué fue lo que pasó. Y eso mismo pasa con el histórico de emergencias y desastres en el país. Hemos mejorado de a poquito, pero aún nos falta. En ese sentido, cuando yo voy a hablar de un desastre o de un riesgo de desastres, lo primero que yo me pregunto es qué ha pasado antes, para saber qué se puede repetir o en qué condiciones podría eso empeorar o ser más crítico. Y para eso se construyen líneas del tiempo. Una de las formas es con cartografía participativa. Entonces, lo que se hizo o lo que se recomienda es identificar primero los líderes. ¿Cuáles son los líderes comunitarios claves? Y que a través de sus liderazgos pues uno se pueda contactar con las personas que llevan más tiempo viviendo en ese lugar porque van a recordar con mayor exactitud qué fue lo que pasó. Ahí hay un reto y es que cuando tenemos territorios donde muchas personas han llegado nuevas, se pierde esa información o esa memoria colectiva en cuanto al riesgo de desastres. Entonces, mientras eso más se sistematice, pues más se puede repartir ese conocimiento entre la misma comunidad. También entonces se reconoce el valor de los adultos mayores en esa memoria histórica, cuando hablamos de desastres, pero eso también se usa para otras muchas cosas. Y con eso se empieza a identificar qué ha pasado antes, dónde ha pasado, cuáles han sido los impactos. Y entonces se definen unos actores de interés, unos actores involucrados y se hacen talleres participativos de cartografía. Entonces uno puede imprimir un mapa en donde yo tengo ya zonificada la zona desde lo técnico, haciendo uso de sistemas de información geográfica o de vistas satelitales. Y en ese mapa llevo a la comunidad a que me ubique dónde han ocurrido entonces esos eventos en el pasado y yo empiezo a sistematizar eso. Y a veces, la mayoría de veces eso coincide con las zonas que tengo condiciones más críticas de riesgo. Entonces así empiezo a construir ese pasado para poder proyectar qué puede pasar hacia el futuro. Y luego entonces en esos talleres hay unas preguntas dinamizadoras en donde preguntamos hace cuánto tiempo viven ahí, qué eventos recuerdan, que nos ayuden a ubicar espacialmente esos eventos. Recuerden que ahorita les dije que la amenaza tiene un comportamiento espacial. Esa mancha, por ejemplo, de Avenida Torrencial, entonces tiene un espacio en el que se puede ver afectadas las personas, los bienes, los medios de vida. Entonces, esa ubicación de los eventos históricos nos dan información de dónde se puede presentar la amenaza y nos ayudan a delimitar también las áreas que han tenido daños, cómo ha sido la respuesta institucional, qué es lo que perciben que causó el evento y todo eso a mí me da información para construir un escenario de riesgo. Un escenario de riesgo que no es construido desde mi lectura, desde yo como ingeniera o mi equipo de trabajo,
sino que se co-construye, listo, con este conocimiento técnico, pero donde esa información contextualizada, territorial y comunitaria es valiosa, tan valiosa como el conocimiento técnico que se pueda aportar entonces ahí. Luego se registran las respuestas en ese mapa impreso y se ubican entonces indicadores basados en esas respuestas. Cuando yo hablo, por ejemplo, de análisis, de evaluación y evaluación del riesgo de desastres, yo tengo una cantidad de variables que voy a medir. Esas variables se nutren de la información comunitaria. Y posterior a que se hace el análisis, pues en este proyecto específicamente se hace también definición de medidas de intervención con la comunidad. Listo, ya tomé entonces los insumos que tenía de diferentes partes, los meto en las variables, los computo con la metodología que yo vaya a usar y luego valido con la comunidad las medidas de intervención para reducir esas condiciones de riesgo. Ahí, ¿qué hago entonces? Lo primero, defino los actores involucrados. Otra vez, claramente tiene que estar la comunidad, se involucra la academia, se involucran los actores institucionales, organizaciones, ONGs, los que yo vea que participan en ese contexto y en ese territorio. Y ahí se amplía más el tema de lo participativo. Entonces ya no es solamente academia y comunidad, sino la cantidad de actores que participan en ese sistema complejo que llamamos territorio. Luego entonces se definen unas áreas de interés en unos mapas bases en donde se priorizan las intervenciones desde lo que el análisis técnico dio como resultado, pero también desde lo que la comunidad identifica como sitios críticos. Y luego entonces se orienta el ejercicio con unas preguntas en donde empezamos a conversar en torno a qué acciones ha generado ya la comunidad para intervenir esas condiciones de riesgo y así conocemos y reconocemos lo que ya se ha hecho desde ahí, qué ha servido, qué no ha servido, qué perciben entonces que se lleva mejor a cabo, qué perciben que sirvió pero que le faltó un impulso desde alguna de los actores que se habían identificado. Preguntamos también qué intervenciones ya se han hecho desde las secretarías de emergencias y desastres. En este caso, pues porque era Bello y allá tienen Secretaría de Emergencias y Desastres. En Medellín se tiene Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y en otros municipios se tienen oficinas de gestión del riesgo o se tienen actividades de gestión del riesgo asociadas a otras secretarías. Esta parte de acá cambia dependiendo del territorio. Y también se pregunta entonces qué intervenciones y dónde se considera que se deberían hacer esas intervenciones. Y eso entonces se empieza a ubicar también espacialmente para poder luego proponer medidas de intervención que no solamente tengan viabilidad desde lo técnico, sino que también sean aceptadas desde la comunidad y en ese sentido se apropien también de la ejecución, del seguimiento y del mantenimiento pues, de esas mismas intervenciones que se puedan hacer. En la parte de gestión del riesgo, específicamente nosotros dividimos esas medidas de reducción del riesgo en lo correctivo, en donde lo que me mira es los problemas entonces del presente, pero también la acción prospectiva, en donde yo me anticipo a que no se generen nuevas condiciones de riesgo. Entonces ahí, por ejemplo, la comunidad me puede decir, es que en esta zona está creciendo la cantidad de viviendas que se están construyendo y construyen de noche porque así entonces no les hacen seguimiento. Y en esta parte lo que pasa es que este grupo al margen de la ley domina el loteo de los barrios. Entonces aquí sí se puede hacer, pero aquí no mucho. Específicamente en esta zona que es la Gabriela, ellos comparten como un espacio con una de las canteras de Argos. Entonces ellos decían, ahí hemos hecho esto y la parte de proyección social de Argos nos dona el cemento. Entonces uno empieza a identificar ahí unas capacidades, unas potencialidades que tiene el territorio para reducir el riesgo y también unas limitaciones desde lo social, desde el contexto que se vive día a día para esas mismas intervenciones. Y luego entonces está la acción reactiva, que ya es como nos preparamos para las emergencias. Les muestro eso entonces ya con fotos reales, más que la infografía. Aquí en este caso entonces llevamos como la zonificación, los resultados que teníamos después de que levantamos encuestas con ellos, hicimos cómputo, hicimos pues como todo el análisis. Ellos empezaban a identificar dónde estaba su casa, les generaba curiosidad, les interesaba. Este señor de aquí, ves, por ejemplo, entonces uno de los que tiene industria en la zona decía, no, pero es que cómo así que está en riesgo, cuéntenme más. Esto ya son entonces unificación de zonas priorizadas y posteriormente, miren que es un ejercicio súper analógico.
se empieza entonces a identificar con ellos qué se quiere hacer, qué se podría hacer, cómo lo ven ellos, y ya uno le empieza como a dar esa orientación desde lo técnico, desde lo que sí es posible o no es posible. Entonces, con un ejercicio muy fácil, que son unos mapas y unos post-it en unos papeles que era como lo que teníamos disponible en ese momento, se empiezan ya a mirar esas recomendaciones. Y la idea es que eso se comparta entonces con las instituciones de gestión del riesgo. Como les digo, son entonces propuestas que tienen el rigor académico por el análisis que se hace, pero que son validadas por la comunidad. A mí me pueden decir que yo estoy en riesgo y yo decir que no, y ya. Y aquí pueden venir a hacer lo que quieran y yo digo que no, que yo no estoy en riesgo. Pero cuando se hace inclusión de toda la comunidad en estos procesos, entonces aumenta la percepción que yo tengo de mi entorno. Y puedo entonces decir, ah, sí, yo sí estoy en condiciones de riesgo, puedo hacer algo para reducirlo, listo, voy a hacerlo. Y a veces esto mejora también un tema que es la confianza en los procesos en gestión del riesgo. Nosotros en el país y en Latinoamérica tenemos procesos de resistencia muy complejos porque tenemos una necesidad de suelo por habitar, un tema de conflicto interno, de desplazamiento que nos lleva a vivir de unas formas que no son seguras, aparte pues de otros parámetros. Entonces, cuando llega alguien a decirme que yo estoy en un lugar en el que no puedo estar, lo que genero es resistencia. Y esa resistencia hace que el riesgo aumente, porque permito que entren intervenciones, porque no me abro a conocer otras realidades y porque a veces quizá es mucho el miedo de una comunidad a que la evacúen, a que la desalojen. Entonces, estos procesos más participativos amplían la percepción del riesgo y también permiten como que se rompa un poquito ese hielo en cuanto al rechazo a la institucionalidad o al tema pues de las intervenciones como tal, porque los procesos salen de la misma comunidad, no son impuestos desde afuera. Listo, ese es uno de los ejemplos. Este es otro ejemplo que es el del distrito de manejo integrado. Ahí lo que teníamos pues es un distrito de manejo integrado que para los que no saben del tema de áreas protegidas, pues se declara unas hectáreas en 6 municipios del departamento de Antioquia, en donde se dice que los usos de ese suelo son para la conservación, con unas pues como flexibilidades al respecto, y es porque tienen unos bienes que aportan servicios ecosistémicos en esta área, pues entonces de análisis. Para este proyecto nosotros analizamos solamente la zona que está en verde oscuro, que era en la que teníamos acceso entonces a los datos. Listo. ¿Qué pasa aquí? Si bien yo no tengo viviendas o no debería tener viviendas, porque la realidad es que en esta parte baja ya empiezo a tener urbanización donde no debería tener urbanización, ahí también tengo eventos. Tengo entonces incendios de cobertura vegetal, es una zona de difícil acceso, pues porque no tengo vías como las tengo en la parte plana de Medellín o en la parte céntrica de Bello. Entonces es mucho más complicado para los bomberos poder hacer atención en esas zonas. Y son incendios que tienen un impacto en la calidad del aire, pero también que si se incendia, digamos, una zona de por acá, el incendio puede crecer tanto que puede llegar a la zona urbana. Aparte de que esos incendios tienen un impacto pues en la vida del ecosistema, en la parte de la fauna, en la parte de la flora. ¿Listo? Entonces de ahí surge pues la necesidad de hacer análisis en esta parte del distrito de manejo integral. ¿Qué pasa entonces aquí? Uno diría, no, pues hay comunitario o participativo, no se puede hacer mucho porque pues es el ecosistema como tal. Pero resulta que en cada espacio de territorio, sin importar el uso que se le dé, yo tengo una cantidad de actores que se involucran en la gestión de ese territorio. Entonces también los puedo involucrar en el tema de gestión del riesgo. Pero les voy a ir contando aquí. Entonces, en esa cantidad de actores, uno va involucrando a los que necesita. ¿Qué hicimos en el análisis de riesgo en esta zona? Recuerden, entonces analizamos amenaza, exposición y vulnerabilidad.
Empezamos a identificar una cantidad de parámetros desde la amenaza que sacábamos entonces con información satelital, con tema de pendientes, con modelos digitales de elevación, con índices que uno analiza cómo está la salud entonces de la vegetación, la cantidad de agua del suelo, listo. Esa información, digamos ahí, por decir, no necesitábamos a nadie inicialmente. Luego entonces analizamos el tema de exposición y decíamos, bueno, ¿dónde están los elementos expuestos? Se hizo un recorrido y uno puede analizar parcialmente ese tema, pero resulta que el distrito de manejo integrado tiene unos guardabosques que se conocen de punta a punta ese distrito de manejo integrado. Entonces con ellos se hace el levantamiento de los elementos expuestos, como estos que les mostré anteriormente. Discúlpenme, me devuelvo rápido. Aquí en donde se ubican esos elementos expuestos, aparte pues de unas redes de electricidad y otros temas pues que hay por allá, caminos y cosas. Mm. Listo, entonces eso para exposición. Y luego empezamos a analizar la vulnerabilidad que hacía que ese lugar fuera más susceptible a sufrir daños o pérdidas. Entonces hablábamos, por ejemplo, de si los municipios que hacen parte del distrito estaban preparados o no estaban preparados, si hay conocimiento del riesgo, si las personas que van a hacer caminatas ecológicas, si tenían entonces información de qué hacer en caso de un incendio, cómo evitar que ocurran, en qué momentos las temporadas entonces de menos lluvias es más probable que se genere el incendio, si habían rutas o no de acceso para las máquinas de bomberos llegar hasta allá, cuáles eran las zonas con más históricos de incendios, entre otras muchas cosas, pues. Y esa información entonces empezamos a buscar, pero ahí entonces ya toca ir a la fuente primaria de información. Y esa fuente primaria de información entonces son bomberos, guardabosques, las personas que viven en la zona cercana. Y entonces el proyecto ahí deja de ser plenamente técnico desde el análisis que hacemos desde esa información espacial o con sistemas de información geográfica y empieza a construirse también con las personas que tienen información sobre las condiciones de vulnerabilidad. Para eso se hacen entonces unos talleres en donde ustedes ven acá tres colorcitos. Se pregunta, por ejemplo, por la existencia de planes. Entonces los bomberos de Bello decían unas cosas, los bomberos de Copacabana decían otras cosas, los guardabosques decían otras cosas y había información entonces que se iba mezclando y uno empieza entonces de nuevo con unos post-it, con un pliego de papel a identificar esa información que no está escrita, que no está en otra parte, sino en la cabeza de las personas que tienen intervención en el territorio que se está analizando. Que también se hace, entonces, por ejemplo, esto eran históricos de eventos, un mapa impreso, un papel, en una mesa grande entonces, y se empiezan a ubicar esos puntos donde han habido incendios. ¿Qué nos pasa con los incendios en el país? No tenemos detalladas las hectáreas que se ven afectadas, cuánto tiempo se demoró la atención, la coordenada específica de dónde fue. Entonces no sabemos dónde es más recurrente que ocurran a ciencia cierta. Y la información que tiene que ver como con la predicción de incendios es muy restringida, casi que solamente a bomberos o a un estudio pues puntual, porque si fuera pública, hay muchas personas entonces que disfrutan generando los incendios, entonces aprovecharían pues como esas alertas para ir a generar. Entonces lo que se hizo aquí, por ejemplo, es que ellos nos ayudaron a identificar, ellos se ubicaban muy bien en el espacio, les contábamos pues qué era lo que estaban viendo y con unos stickers nos empezaban a contar, bueno, Bomberos Bello identificó el azul, Bomberos Copacabana estos otros y así entonces empezaban a poner. Y para cada numerito que ustedes ven ahí hay una relatoría de qué fue lo que ocurrió, qué condiciones habían entonces, qué perciben ellos que fueron como las causas de ese incendio. Y ahí de nuevo lo que pasa ahorita. No solamente entonces se valora el tema de la información técnica que uno lleva o con lo que construye, sino que eso se articula y se reconoce el conocimiento que tiene quien hace gestión y vive en su día a día ese territorio. Entonces, esto es como unas foticos de los talleres. Ellos iban ubicando
y vean que se articula guardabosques con dos cuerpos de bomberos diferentes, entonces entre ellos mismos esa conversación genera otros tipos de memorias, de recordar otros momentos, empiezan a recordar cuando hubo necesidad, por ejemplo, de apoyo de un cuerpo de bomberos a otro, y así entonces fortalecen esa conversación, que no es lo mismo si yo hago, por ejemplo, una entrevista, voy y les pregunto a cada uno qué fue lo que pasó. Entre ellos se van entonces como generando una dinámica de enriquecer la conversación los unos a los otros. Aquí muy importante, antes de pasar al otro, es que en los resultados de este proyecto, nosotros teníamos, como les digo, unos índices en los incendios que hubieron, cuáles eran las condiciones de la vegetación, si estaba bien, si estaba seca, si estaba degradada, y también cómo estaban las condiciones de saturación del suelo. Y cuando contrastamos con este mapita que ustedes ven acá y las fechas pues que ellos nos refirieron, resulta que no coincidía precisamente con que cuando estaba más seco habían más incendios. Pero durante el taller, entonces nos contaron que hay unos procesos en el territorio de guaquería. Como es una zona entonces con sitios de importancia arqueológica, entonces se hacen procesos que no están pues dentro de lo legal de ir a buscar vestigios arqueológicos. Entonces, para poder excavar y encontrar, no sé, artesanías o instrumentos que se usaban de la comunidad niquía, lo primero que hacen los guaqueros, según nos contaban, es generar el incendio y cuando ya no hay cobertura vegetal, ahí sí poder excavar. Y eso lo venden pues después de que lo extraen. Entonces, uno de esos resultados que no se hubiera dado si no hubiera este tema de participación fue encontrar que efectivamente la mayoría de estos incendios que estaban registrados probablemente tenían fuentes antrópicas. Y el hecho de identificar que por tener una zona con elementos de importancia arqueológica aumentaba las condiciones de riesgo frente a incendios, pero asociados a estos comportamientos entonces. ¿Listo? ¿Qué más se hace de forma participativa? Esto es, por ejemplo, ya en entorno entidad público-privada, pues organización, en donde yo puedo tener planes de ayuda mutua. Esta es la mesa de planes de ayuda mutua de las instituciones de educación superior de Robledo. Ahí hay representantes entonces de la Universidad Nacional, sobre todo por el tema de sede de Minas, del ITM, del Pascual Bravo, de la Universidad de Antioquia, la sede que tienen aquí cerquita, del Colegio Mayor y del Tecnológico de Antioquia, en donde se reconoce pues que todos tenemos un contexto común que tiene unas condiciones de riesgo por las condiciones biofísicas pues del territorio. Entonces, lo que hicimos aquí de forma participativa fue unos escenarios en donde identificábamos qué percibía cada una de las universidades y en qué punto se articulaban y identificaban pues como esas mismas condiciones de riesgo. Porque si teníamos escenarios de riesgo compartidos, entonces podíamos hacer intervenciones articuladas y compartidas también. Entonces, en esos escenarios, miren que en casi todo esto se usan mapas, pero porque pues la amenaza tiene un comportamiento espacial, ya cada uno entonces empieza a ubicar. Y aquí pasa lo mismo que les decía entonces con el otro taller. Una universidad ubica algo, la otra viene y ubica la otra cosa, y resulta que eso genera recordación y memoria en otra persona. Y dice, ay, no, esto mismo también me pasa a mí. No, yo me acuerdo de este evento en esta zona. No, y aquí en esta parte tenemos esta falencia, y aquí esta oportunidad. Ve, y la universidad tiene un proyecto entonces en esta cosa que se puede usar positivamente para reducir los escenarios de riesgo y son procesos entonces que se construye desde las mismas personas, ¿sí? No es como un análisis de riesgo que se le hace entonces al sector y se entrega, sino que se hace ese análisis previo, esa identificación previa, en este caso articulado a los escenarios de riesgo del plan de ordenamiento territorial, y luego eso se fortalece y se consolida desde las personas que están haciendo la gestión en esas entidades puntualmente. Pues vean que no solamente aplica para comunidades, sino también cuando hablamos desde la visión de entidades públicas o privadas. Eso después de ese mismo ejercicio, miren pues qué es la zona y cada uno trazaba pues como áreas de influencia y donde identificaba unos escenarios que previamente pues se habían identificado. Y eso se hace sobre estas manchitas que son las zonas de amenaza que identifica el POT, en este caso pues Medellín. Y quiero finalizar
contándoles sobre esta experiencia. Es la Escuela Popular de Cartografía del Pacífico. Contarles un poquito pues de la historia. El Pacífico, que es como una 8 parte alta, limitando con Santa Elena, tiene condiciones de riesgo, tiene unos procesos de asentamiento informal, pero es una comunidad sumamente organizada. Y allá han tenido cabida diferentes proyectos en el tema de gestión del riesgo, proyectos que no se imponen, sino que se construyen con la misma comunidad, en donde se hizo análisis de escenarios de riesgo, en donde ellos mismos identificaron qué viviendas había, en donde ellos mismos identificaron las condiciones de su propia población, porque ellos tienen una particularidad y es que este mapita que ustedes ven acá, que se repite pues como con diferente información, no está todavía incorporado en el tema de planeación municipal, porque como son un asentamiento informal, pues mientras se reconoce desde la alcaldía, pues ellos ya están ahí, ellos ya tienen condiciones de riesgo, pero no hay cartografía del municipio que coincida con lo que ellos perciben como el territorio. Entonces se hicieron escenarios de riesgo con la información de la comunidad y todo eso pues era para que la Junta de Acción Comunal hiciera uso de la información, y de ahí salen entonces procesos muy lindos como que los niños pintaron las rutas de evacuación para los fenómenos porque ya sabían dónde eran más susceptibles, entonces eso genera memoria, genera apropiación de los procesos y también genera curiosidad entonces en otras cosas. ¿Qué pasó acá? Ya como resultado pues de ese proyecto grande que les cuento antes de pasar a la escuela, se generaron entre otras muchas cosas estos mapitas que ustedes ven acá y ellos tienen eso pegado en una pared de la Junta de Acción Comunal. Ellos saben, por ejemplo, en caso de que esté lloviendo mucho, qué familias tienen que refugiarse donde otras familias porque están en la zona de amenaza alta. Ahí hay entonces una cosa que complica las intervenciones en gestión del riesgo y es que yo no puedo decir como, ah, bueno, están en riesgo, entonces que se vayan. No, no se puede. ¿Para dónde se van? ¿Con qué condiciones económicas? ¿Cómo se trata el tema de apropiación o de cómo me siento yo parte de un territorio? ¿Sí? Entonces, ellos mismos empiezan a hacer gestión sobre el territorio con base en estos proyectos, en esos procesos. Desde ahí entonces esa participación. Cuando esto se genera, que es esta pared acá, que para ellos es muy emblemática, suceden dos cosas. Se empieza a generar curiosidad en las juntas de acción comunal vecinas, entonces empieza a crecer pues como el interés en poder hacer cosas con gestión del riesgo, pero también crece una curiosidad y una necesidad de autonomía de la comunidad. Entonces ellos dicen, nosotros queremos entender cómo se hacen esos mapas y querer y poder actualizar estos mapitas, esa información a medida que la comunidad va cambiando, porque las universidades entonces han venido, hemos hecho el trabajo conjunto, pero si no tenemos aquí un profe de la universidad, ¿cómo podemos nosotros apropiarnos de esto y realmente entonces volverlo parte del día a día de la Junta de Acción Comunal? Entonces ahí surge la Escuela Popular de Cartografía del Pacífico, en donde se le acompaña a la comunidad en el manejo de sistemas de información geográfica, que miren que es un tema que aparentemente es muy técnico, para que ellos puedan actualizar esta información y poder hacer gestión sobre su comunidad, sobre su territorio, sin necesidad de que esté entonces una universidad o una persona externa todo el tiempo acompañándolos. Ellos igual no pierden pues el vínculo con la universidad y con diferentes personas. Por ejemplo, este acá es graduado del Colegio Mayor y ahorita está estudiando doctorado en México y constantemente igual van, conversan y se generan esas alianzas pues mucho más allá de los proyectos, pero queda una capacidad instalada en la comunidad, más allá de lo que una persona desde la ingeniería, desde lo técnico, pues vaya y entregue y arroje ahí. Y de estos procesos se generan, espérenme, yo me salgo ya de aquí, unas, unas cartillas en donde se les resume a ellos qué fue lo que se hizo. Entonces se genera también material de comunicación que es accesible, que es corto, que es sintético y que es apto pues como para la comunidad. No porque se baje el conocimiento, porque el conocimiento no tiene ningún lado al que bajar, porque el conocimiento lo construimos entre todos, sino porque es más fácil de digerir esta información. Entonces hay un recordatorio de por qué surgió la escuela, para qué se hizo, cómo lo hicimos, para qué queríamos mapear. Entonces se empieza a generar esta información no solamente como desde un lenguaje técnico,
sino que es desde las mismas palabras que tiene la comunidad. ¿Cuál fue el objetivo? Es que teníamos que finiquitar eso para que cuando le pregunten a uno cuál es su sector, sepamos decir cuál es, que cuando uno va a la Alpujarra, entonces ve muchos puntos entonces específicos, pero poder saber cuál es el sector específicamente que se está afectando, que si que si llegan a hacer una socialización de plan de ordenamiento territorial, ellos ya se ubican espacialmente. Listo. Entonces, esa escuela la empezamos conversando sobre qué era un mapa, quién o quiénes podían hacer mapas, si era que la comunidad sí podía hacer mapas, pues entonces quién tenía que hacer los mapas. Llegamos a la conclusión conjunta de que todos podíamos hacer mapas, pero que habían pues formas y herramientas para eso. Eh, Hablamos de coordenadas, hablamos de leyendas para poder entender entonces esa información espacial. Hablamos pues ya de referentes teóricos que podíamos mapear y que era para ellos importante representar en esos mapas desde las actividades que tenían en las juntas. Luego empezamos a hablar de herramientas, entonces hablamos de OpenStreetMap. Todo lo que se llevó en esta Escuela Popular de Cartografía se hizo desde lo que tiene libre acceso pues a los códigos, a las licencias para que ellos pudieran seguir entonces trabajando en eso. Hicimos entonces una actividad con Field Papers, que es una herramienta para poder trazar mapas a mano y luego subirlos con coordenadas. Les quedó el paso a paso entonces de cómo se usaba, o sea, la paginita pues de Field Papers. Luego hicimos otro encuentro, entonces ya hablamos de otros elementos que podíamos tener en un mapa, la escala, porque a veces se veía más lejos, porque a veces se veía más cerca, qué significaba una coordenada, porque ellos usan coordenadas para identificar las viviendas y las personas que tienen en su comunidad. Se pone entonces en términos que son cercanos a ellos. Entonces, ¿qué conclusión llegamos en este segundo encuentro? Que las coordenadas eran como una cédula para cada punto sobre la Tierra. No era igual en ninguno de los puntos, así como cada uno de ellos tenía una cédula distinta. Y aquí, entonces, de nuevo, no es bajando el conocimiento, es compartiendo ese conocimiento desde un lenguaje que es común a todos y que sirve pues como para hacer gestión posterior entonces a eso. Luego entonces hablamos de Google Earth, de diferentes herramientas que tenía. Les mostramos que aquí podían ver entonces cómo se construía antes o después. Salieron a tomar puntos en su mismo barrio que ellos identificaban como pertinentes. Nosotros no les dijimos qué puntos había que tomar. Entonces, si ustedes ven, aquí están las huellitas de la ruta de evacuación, tienen una rueda Pelton en la parte de arriba, tienen unos puntos que son críticos en la parte de gestión del riesgo, mapearon dónde está la Junta de Acción Comunal, ¿sí? Se les dejaron las instrucciones entonces para poder usar la herramienta. Aquí están entonces pues los pasos, ahí voy a pasar rápidamente. Se les deja entonces que necesitan el celular, la aplicación entonces en el celular, el computador para poder alojar la información. Aquí les explicamos con otra app que se usó en algún momento para comunidades indígenas, en donde ellos tomaban el punto y si tenían internet de una vez entonces les iba pues como descargando eso. O otra versión cuando yo no tengo internet, entonces que yo le diga cuando tengo internet que voy a mapear una zona y ya si me muevo y se me cae la red, igual pueda tomar coordenadas. Esto entonces es la aplicación pues como tal y ya ellos decían que había en esa zona y cuando llegaban a la junta todo se sincronizaba con el computador de la junta y podían entonces tener consolidada la información ahí. Eso ellos, por ejemplo, decidieron que lo iban a seguir usando para hacer el censo, que no es un censo pues estrictamente porque solamente pueden censar entidades gubernamentales, pero es su censo, es la información que ellos tienen en el territorio más actualizada que lo que tiene la alcaldía, más actualizada que lo que llegue de estudios externos. Entonces decidieron que iban a seguir usando esto para poder actualizar la información, porque a cada uno de los puntos le podían entonces agregar datos específicos, fotografías y les quedaba la información consolidada. Ahí está pues como el paso a paso de lo que se hace, donde quedaba disponible la información, un recordatorio pues de que se vinculaba con OpenStreetMap, pero que la información de ellos no estaba disponible en OpenStreetMap. Y en un tercer encuentro ya miramos cómo les parecía el tema de la escuela,
cuáles planteaban ellos pues como esos objetivos. Ahí lo que hicimos fue entonces hablarles un poquito de QGIS, que es una herramienta entonces ya un poquito más robusta que uno suele usar desde la parte técnica en cuanto pues ese acceso libre, si no puede usar GIS, pero ArcGIS necesita licencia, entonces pues allá la idea no era que tuviera que pagar una licencia. Cuáles eran entonces los archivos, que existían shapes, qué era lo que eso significaba, que tenían puntos, que tenían rasters, que tenían líneas, que podían reflejar eso de formas distintas. Aprendieron a descargar información del municipio, información que ellos ya saben cuál es y que incluso cuando se carga la información municipal, ellos dicen, no, la quebrada ya no pasa por aquí, porque la quebrada se desvió, no sé cómo, vamos a ajustar entonces ese shape de quebrada. Les quedó entonces el paso a paso de cómo se trabaja en QGIS, ahí estaban haciendo pues los ejercicios y entonces se saca también una conclusión de que esa información sirve para la actualización cartográfica del Pacífico y pues que eso viene de una necesidad que ellos habían planteado y eso pues en esta parte de la Escuela Popular de Cartografía del Pacífico. Y para ir cerrando, entonces, contarles pues que también la universidad ha tenido otras experiencias en donde se ha acompañado ese conocimiento de riesgo y reducción del riesgo y se hizo el acompañamiento al plan comunitario de gestión del riesgo de desastres, que no es un producto que se hace desde la universidad y se entrega, sino que es un producto que se construye con la comunidad, con los actores del territorio y con la universidad. Y esos mismos actores técnicos del territorio pues también se articulan entonces con la comunidad para generar ese tipo de cosas. Son entonces proyectos que terminan teniendo un impacto a nivel ciudad, porque la Comuna 8, específicamente esa zona, ahorita es reconocida por la gestión del riesgo que hacen. Ellos son los que han llevado, por ejemplo, al Consejo todo el tema de que se tiene que incorporar lo de cambio climático en la parte territorial, de que ellos lo viven, son súper críticos cuando llevan proyectos a implementarse en territorio, ellos ya están apropiados de esto, ellos saben cuáles son sus condiciones de riesgo, cuáles sí pueden intervenir, cuáles no. Se han creado incluso cosas súper chéveres. Para la respuesta a la emergencia, hay una señora justamente en el Pacífico que tiene unas gallinas, tiene 32 gallinas y son su familia, pero también son su medio de producción, entonces ella está en una zona de amenaza alta por caída de rocas. Entonces lo que hizo fue, listo, yo identifico que estoy en estas condiciones, no me puedo ir para otra parte porque no puedo, no está dentro de mis capacidades. Entonces les hizo una ruta de evacuación a las gallinas, aparte pues de la que ella tiene. Y este tiene su corral y les hizo como enmallado un caminito y cuando se activa pues como la notificación comunitaria de que puede pasar algo, ella les levanta como una malla y salen las gallinas entonces como por ese caminito que ella les hizo hasta una zona segura, ¿sí? Desde esa anticipación. Y también desde la universidad se publicó esta cartillita, que es la guía para la construcción de planes comunitarios de gestión del riesgo de desastres, que tiene como fundamento un proceso que se hizo en La Clara, en Caldas, ya esto es comunidad rural, en donde está el paso a paso de cómo se hace ese plan comunitario. De nuevo, sí puede haber apoyo entonces ahí desde la parte técnica, pero se hace desde quien conoce el territorio, respetando ese conocimiento entonces contextualizado. Y ya, eso es entonces lo que les iba a contar hoy en esta cátedra nómada. Listo, profesor. Ya por acá tenemos algunas preguntas que nuestros estudiantes han realizado para tu taller, para la charla que nos acabas de compartir, que de antemano súper interesante y nos pones pues también como a pensar un poco en que el tema de la gestión del riesgo debería estar más presente en nuestras vidas de lo que realmente está. Es decir, es como parte de nuestra cultura ciudadana, tiene que ser, porque de lo contrario sería muy complicado poder existir literalmente en este plan. Entonces, profe, si tú me dices si ya estás lista, yo te puedo ir leyendo una a una las preguntas y vamos generando una conversación o un conversatorio sobre esto, si te parece bien. Sí, claro, profe.
Muy bien. Entonces, bueno, Nicolás Solano Galeano nos pregunta, ¿cómo consideras que los conocimientos sobre factores de riesgo pueden aplicarse en distintas carreras o profesiones para mejorar la economía y contribuir al bienestar de la calidad de vida de las personas que nos rodean? Me encanta esa pregunta porque resulta que desde hace algunos años se viene hablando de un tema que es riesgo sistémico. Y es que el tema de riesgo pues no afecta solamente a una comunidad y estado y ya, no. Porque un elemento expuesto puede ser industria, porque un elemento expuesto puede ser producción, porque un elemento expuesto puede ser salud, porque un elemento expuesto puede estar asociado entonces a la educación. ¿Cómo entonces considero como esos factores aplicados? Cuando yo hablo de amenaza, exposición y vulnerabilidad, eso se aplica a cualquier sector. Yo puedo trabajar en vías y entonces hablo de movimientos en masa, o puedo trabajar en el tema agro y puedo pensar si el cultivo es resistente o no a una temporada de lluvias, o si hay una vía que está expuesta a eso, por dónde voy a pasar yo, voy a sacar los alimentos. Cuando hablo, por ejemplo, del sector salud, nosotros tenemos en el país una cantidad que no debería ser así de sedes de salud que están en zonas de amenaza. Entonces, ¿cómo analizo eso y cómo se vuelve crítico? Por ejemplo, si hablo del sector salud, ¿cómo evacúo yo un hospital? ¿Cómo evacúo una unidad y de la parte intensiva? ¿Sí? Si tengo entonces pacientes conectados o si tengo, por ejemplo, un centro penitenciario, ¿cómo hago yo una respuesta efectiva con los presos? ¿Los libero a todos? ¿Los dejo encerrados? ¿Sí? Entonces, cada una de las actividades que tenemos que tienen un impacto en el desarrollo y que hablan también de la calidad de vida de las personas, se puede analizar desde esa visión de amenaza, exposición y vulnerabilidad. O, por ejemplo, yo analizo, hablando pues de calidad del agua o de ese agua limpia y saneamiento, ¿los acueductos están en zonas seguras o no están en zonas seguras? ¿O cómo me preparo entonces en caso de que eso suceda? Aquí en Medellín nos pasó en Altavista el año pasado, que colapsó el servicio de acueducto veredal porque una avenida torrencial colapsó los tanques. Entonces, para cada uno de los procesos es así. Para sector turismo, por ejemplo, cómo yo entonces garantizo la seguridad de la visita y cómo eso impacta mi imagen de marca. Nutresa, por ejemplo, tiene unos procesos súper chéveres en donde ellos identifican si sus proveedores están en zonas seguras o no y cómo eso podría impactar la operación para poder entonces seguir con la parte comercial. Entonces, desde cualquier factor yo puedo analizar amenaza, exposición y vulnerabilidad en torno al objetivo pues, de análisis que tengo. Ahí que nos diga Nicolás, yo levante la manito si sí contesté la pregunta. Nicolás, estamos pendientes de levanta la manito. Eso quiere decir que vamos por buen camino, Nicolás. Igual ya sabes que si quieres volver a hacer algún otro comentario o pregunta, también te leemos aquí en el chat. Juan Fernando López Aristizábal nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el mayor reto para prevenir riesgos en comunidades que ya están asentadas en zonas vulnerables? Bueno, ahí pues desde mi lectura profesional, porque eso tiene muchas aristas, muchísimas aristas, hay varias cosas. El primer riesgo es entender que hay zonas de riesgo mitigable y zonas de riesgo no mitigable. Hay zonas que tienen condiciones de riesgo, comunidades que están en zonas que ya tienen riesgo, pero que se pueden hacer cosas porque tienen riesgo mitigable. Y otras zonas donde tengo riesgo no mitigable. Para mí ese es el primer reto, pero aparte de eso hay varias cosas y es poder que este tema se hable más. O sea, yo puedo tener condiciones de riesgo, pero se están haciendo cositas entonces en torno a eso, porque a un alcalde le interesa ponerlo en su plan de desarrollo, porque la comunidad vincula eso como algo importante, porque ustedes desde sus carreras deciden hacer investigación en el tema, pero como el tema no se habla tanto, entonces, ¿cómo hacemos para poder llegar a esas poblaciones? Y lo otro también es pensar en la parte prospectiva. Eh, si bien la pregunta es, ¿qué hacemos con la población que ya está en condiciones de riesgo? Es también pensar cómo eso no sigue creciendo. Eso es un reto grande, porque estamos tan acostumbrados a la emergencia y al desastre que pensamos solamente en la atención de esos momentos y no nos anticipamos. Y ya para cerrar ahí la respuesta. Otro de los retos es que las comunidades identifiquen que ellos son sus propias respuestas, o sea, la capacidad territorial no es capaz
de abarcar a todas las comunidades al mismo tiempo cuando algo está pasando. Nosotros somos nuestros primeros respondientes. Entonces, si desde la parte territorial no asumimos una autoprotección, pues entonces es muy difícil que sí se hagan intervenciones más grandes. ¿Listo? Listo, profe. Y hablando de escalas, yo tengo la siguiente pregunta. Profesor, si pensáramos en una escala más grande, como pronto países vecinos, ¿cómo considerarías que deberían ser estos procesos de gestión del riesgo ante acontecimientos como el niño que se aproxima, que ahora incluso están hablando de la posibilidad de que sea un super niño? Entendiendo como esos procesos, profe, cómo se podrían llevar a nivel regional, ¿ok? Sí, profe, claro. Lo que nos mostrabas de la participación, cómo sucede eso, la participación, la articulación entre instituciones, pero, pero hablando con los vecinos de Venezuela, con los de Ecuador, Ok. pues cómo, Bueno, ahí hay varias cosas que ya incluso se están haciendo. Nosotros tenemos un plan de reducción del riesgo de desastres regional para los países andinos, en donde reconocemos pues, que nuestras condiciones biofísicas son similares y que estamos en una zona del trópico que va a tener afectaciones similares. Y ahí se intenta como aproximarse a cómo hacemos análisis en conjunto. También, así como les mostré que hay como unas variables, unas formas de hablar de amenaza, exposición y vulnerabilidad desde el territorio, desde lo local, uno puede tener también análisis a nivel país y a nivel región. Entonces ya, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene unos indicadores de cómo estamos en gestión del riesgo para cada uno de los países. Entonces, a escalas distintas también se ve eso. Ahí la participación, digamos que se limita a la institucionalidad, que es quien hace la mayoría de esos reportes, pero sí se pueden hacer ya como proyectos regionales, entendiendo que compartimos una región con condiciones biofísicas parecidas. ¿Sí contesté? ¿O lo enfoco más en el niño? no, no. De hecho, lo hiciste muy bien, profe. Muchas gracias. No conocía ese plan regional de reconocimiento de países andinos. Bueno, profe. Brian Garcés Martínez nos pregunta, ¿cómo bueno, es una pregunta que tiene como una interpretación también, pero habla sobre cómo abordar la disposición o la forma en que las personas que habitan zonas de riesgo, eh, que ellos entiendan las situaciones en las que se encuentran en esas zonas de riesgo, porque según esta persona, existe una posibilidad o una tendencia a que vuelven a recurrir como al mismo lugar, ¿no? No sé cómo más explicarlo, que no sea de pronto muy grosero con las personas que a veces tienen que habitar estos espacios. Entonces, ¿cómo se trabaja, cómo se procede, cómo se previene el riesgo ahí cuando hay como situaciones en las que por un lado puede haber un caso omiso o por otro lado recurrencia? Bueno, ahí hay primero como que hablar que las personas que viven o vivimos en condiciones de riesgo, no todas son iguales, ¿cierto? Entonces uno se encuentra que hay quien fue víctima de desplazamiento forzado y tiene que vivir ahí porque esa es la única opción que tiene, pero también se encuentra personas que hay construidos 20 ranchos de madera y todos los alquila la misma persona. Entonces, esos son realidades que uno se encuentra en la parte de gestión del riesgo. ¿Cómo se aborda eso? Hay, digamos, varias formas. Primero, con mucha calma y despacio se va construyendo el tema de conocimiento del riesgo, pero también hay acciones legales para ese tipo de cosas. Nosotros en el país tenemos una política nacional de gestión del riesgo de desastres que orienta, por ejemplo, esas cosas. La policía puede hacer evacuaciones cuando lo ve necesario y de ahí vienen también esos procesos de resistencia tan tesos, porque no siempre son pues justificadas, pero a veces pues sí, sí o sí son necesarios. Entonces se hacen evacuaciones, incluso les contaba el caso de Altavista el año pasado, ahí como las urbanizaciones informales estaban en predios privados, entonces se hace demolición y listo. ¿Qué pasa entonces cuando hay omisión? Eso es un tema también muy cultural. Vean, a nosotros nos pasó en el incendio de 2018 en Moravia, cuando se estaba haciendo el registro único de damnificados, una muchacha que tenía una bebé que se vio afectada por el incendio y ella contaba con mucha tranquilidad
que en el incendio pasado a su mamá le habían dado un apartamento. Entonces que su mamá la había mandado a vivir otra vez allá en el cerro que tiene esa emisión de gases constantes que puede generar incendios para que cuando se volviera a incendiar le dieran a ella también apartamento. Entonces es un tema muy cultural, muy desde lo social, muy desde lo que nosotros percibimos como importante, porque la visión de éxito o de calidad de vida está asociada a que yo tenga vivienda propia, pero este tema de gestión del riesgo entonces no lo veo tan importante. Entonces, ¿qué se hace? Primero, hay que empezar con esos procesos de sensibilización, identificar que no todo el mundo es igual, sí, puede que para una persona sea importante una cosa y para la otra otra. Por ejemplo, si a usted lo que le importa es la producción de su empresa, aunque esté en una zona de amenaza, entonces hay que hablar desde cómo va a perder la productividad. Ah, no, lo que a usted le importa es su familia y su vida, entonces venga, por este lado nos metemos. Y cuando definitivamente toca, pues entonces están las instancias legales que hacen uso pues ya como del sistema punitivo y de unas acciones más forzadas en cuanto a eso. Impactante, impactante. Bueno, tenemos un estudiante, él se llama Jan Flames Jai Sinigui Bailarín y nos hace la siguiente pregunta. Viendo lo de los mapas, le queda una duda. Esta pregunta, profe, es buenísima, te anticipo. La duda de él es, ¿qué hacen cuando lo que dice la comunidad en los talleres no cuadra o no está articulado con los datos técnicos que ustedes ya tienen? O sea, ¿cuál de los dos, cuál de las dos informaciones le dan importancia y pues para decir qué se hace en ese terreno o en esa situación que acontece? Bueno, desde este enfoque de lo participativo, prima lo que es más cercano a la realidad. Si ese cauce ya no pasa por ahí, así el mapa de la alcaldía diga que pasa por ahí, ya no está. Entonces, lo que uno hace es que toma esa información que es más contextualizada, que es más real, y sobre esa se construye y se trabaja. Claro, yo tengo un fundamento desde lo institucional, pero lo que prima es lo que esté más cercano a la realidad. Y lo más cercano a la realidad casi siempre es la construcción que tiene entonces la comunidad que habita ahí ese territorio. Puede que otro ingeniero te dé otra información, pero si yo llego con un mapa impuesto y le digo, ah, no, de malas, es que por ahí dice que pasa el cauce. Entonces me dicen, ah, bueno, muchas gracias, no vuelva. Entonces, pues la No, información es para que ellos la usen, entonces se hace así. no queremos que nos digan eso en un trabajo con comunidad, por supuesto. Nunca nadie quiere eso. Bueno, Sara Moncada tiene una pregunta similar también. Esta pregunta también me parece interesante. Dice, ¿la participación comunitaria decide realmente algo o solo sirve para justificar decisiones que ya están tomadas? Me encanta. Eso depende de quién esté haciendo el proceso y cómo lo esté llevando a cabo. Nosotros en el país tenemos normatividad que exige que se haga construcción colectiva, que haya participación, que hayan instancias participativas. Pero uno se encuentra mucho con que las instancias participativas son instancias de socialización, en donde este proyecto se va a hacer aquí en estos puntos y la comunidad firma la lista de asistencia y con eso se da como el chulo a que ya se hizo el tema participativo. La idea con estos procesos que nosotros llevamos es que ellos realmente se inciden. O sea, por ejemplo, con el proyecto que tuvimos en La Gabriela, lo que surgió de la identificación de medidas de intervención es lo que se le entregó a la alcaldía y se pone ahí todo, o sea, es donde la comunidad entonces también prioriza. Entonces, dependiendo de quién lleve el proceso y de cómo lo lleve, sí sirve para tomar decisiones. Y me imagino yo que ese depende de quién, también se extrapola al tipo de gobierno que esté o al tipo de administración que esté ahí, no solamente de quien ejecuta el taller, sino el que recibe esa información y decide qué hacer con ella, que pues ya se tiene a su disposición, ¿cierto, profe? Sí, si vieras que incluso cuando se habla de esta parte, sobre todo vulnerabilidad, hay algo que se llama presiones dinámicas y causas de fondo. Entonces uno también puede reconocer pues que es una cosa impuesta, o sea, usted tiene que cumplir con esto ya y punto, y vaya a haga una socialización. Pues a veces no es ni siquiera como el rol de la persona puntual que va, sino de la directriz que hay desde una presión dinámica que viene desde lo político, como les digo, pues lo cultural, lo político y lo económico juega entonces también en torno a esto
Les pongo ahí un ejemplo, aprovechando que la profe Jenny hizo ese comentario, y es por ejemplo allá en la Gabriela donde analizamos, allá se lanzó una orden de evacuación obligatoria a unas viviendas que están arriba, pues como en la parte más cerquita a esa zona que les mostraba, pero en la parte de abajo construyeron 5 unidades. Entonces la comunidad decía, pero si esto aquí se desliza, ¿dónde va a caer allá abajo? Entonces, si nos va a evacuar a nosotros, evacúe las unidades. Pero las unidades eran de unas constructoras. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se informa a la comunidad. ¿Qué se hizo ahí? Se informó a la comunidad desde la alcaldía que estaban en condiciones de riesgo, porque ya había una decisión tomada desde lo político que esas unidades se iban a construir ahí sin decir pues yo que es correcto o incorrecto, ya pues sanan los miramientos al respecto. Entonces, eso depende de muchos factores, muy desde lo social y lo político. Mm, por supuesto. Brian nos hace el siguiente comentario, te lo voy a leer por si de pronto quieres hacer algo o comentar algo también al respecto. Él dice, lo malo es que ahí no se tiene un software o algo que identifique el posible riesgo para tomar una acción, ya que hay usuarios que por su situación económica no pueden ir a vivir a otro lugar, porque mientras que uno sepa los riesgos, pues que se tengan con exactitud, pues definitivamente puede considerar la posibilidad de pensar que estar ahí es muy peligroso. Y hay cosas que pueden llegar a prevenirse, pero hay otras que no. Ahí contarles que, a ver, desde la política nacional hay una exigencia de que hayan sistemas de información de gestión del riesgo, no sistemas de información geográfica, sino de gestión del riesgo. Y Medellín es uno de los poquitos municipios que ha avanzado con eso. Les voy a poner aquí el nombre como en el chat, con algo que se llama el CIRMED, y es como todo el sistema de información en esa parte de gestión del riesgo para Medellín. Apenas lo lanzaron el año pasado, pero se está intentando que haya software pues, relacionado con eso. Hay unas limitaciones en el acceso a la tecnología, en el acceso a la información. Hay unas brechas en el uso de tecnología también cuando se habla pues de si existe un software o no para eso, pero digamos que son pasitos o son pinitos para eso. Y adicional a lo que dice Brian, pues el tema también es que no hay estudios detallados de todas las zonas, ni actualizados, porque si ustedes lo han notado, donde hay zonas de urbanización informal, es muy rápida la velocidad, entonces a la que se construyen más viviendas y van llegando. Y eso no hay quien lo sistematice al mismo ritmo que se va llevando a cabo. Entonces es muy retador que se tenga la información actualizada y todo el tiempo hay sumándole pues que no es que haya mucha inversión en el tema, porque como les digo, el enfoque está todavía a la emergencia, cuando ocurre el desastre y no a la parte del conocimiento del riesgo. Diana, a propósito del tema de software y de tecnología que nos estás mencionando, Diana Isabel Hoyos García nos hace la siguiente pregunta, y esa es la última pregunta de las que tenemos en este momento. ¿Qué opinión tienes con respecto a los sistemas de alerta temprana que tiene el proyecto CIATA en el territorio? ¿Qué otros elementos o complementos debería tener? Bueno, yo soy una enamorada del CIATA. Em, Hay comentarios pues de todo tipo en el medio, pero yo personalmente creo que hacen una función muy bien hecha. Ellos tienen un tema que se llama SAT-C, que son sistemas de alerta temprana comunitarios, y se reconoce que el sistema de alerta temprana no son instrumentos haciendo monitoreo, que los instrumentos son un componente del sistema de alerta temprana, pero que si no hay participación comunitaria, no existen. Sí, yo puedo tener un instrumento que se dañó y si una persona en la comunidad no va y observa que algo está pasando, eso no sirve para nada. O puedo tener un instrumento que monitorea, que genera una alerta, pero una comunidad desinteresada en donde no genera entonces ninguna reacción. ¿Qué elementos o complementos debería tener más que otras cosas que se le agregaría al CIATAM? Yo creo que sería genial que pudieran como expandir donde tienen monitoreo, porque son pues varios cauces que tienen monitoreados, pero no son todos, no en todas partes se pueden. Ahí les cuento pues en la parte social también que dentro de esos sistemas de alerta temprana hay un componente que es de cámara, por ejemplo, para mirar si el agua está subiendo o no está subiendo, si se está desplazando un talud o no.
pero por el tema de la presencia de grupos al margen de la ley o de procesos informales de urbanización, no en todas partes dejan poner cámaras. Y el CIATA se ha sabido adaptar a eso y dice, listo, está bien, no podemos poner cámara, pero entonces déjenos poner los otros instrumentos, qué líder comunitario va a haber, cómo nos vamos a articular en la cadena de llamadas. Entonces, mi opinión es muy positiva frente a lo que hace el CIATA y cómo se articula también con la administración municipal de los diferentes municipios. Sí, y las, pues digamos, la información que distribuyen en redes sociales, en los aplicativos, es impresionante. Yo he visto, por ejemplo, no sé, el conductor del taxi que, por ejemplo, mira y uno dice, pero ¿por qué? Y sí, mira y dice, no, en este momento está lloviendo por allá, de pronto va a haber trancón y lo utilizan hasta para sus actividades cotidianas. Sí. Entonces, definitivamente, también, también podría decir que soy fan del Seattle. Sí, a ellos les falta pues como todavía otras cositas de accesibilidad en la información y otras vainas, aunque uno puede solicitarles, Mm, pero todo tiene, pues siempre todo tiene cosas por mejorar. sí. Sí nos apareció una pregunta más y esta creo que sí es la última pregunta. Dice, esta pregunta la realiza Andrés David Colina Luna. Las, bueno, él pone entre comillas invasiones o los asentamientos humanos que crecen por la necesidad de las personas, pues sí, por la necesidad de las personas de tener un lugar donde vivir y que luego el Estado autoriza como barrios. ¿En realidad tienen estudios profundos de esos terrenos o simplemente los avalan por la cantidad de habitantes que están en esa zona? Bueno, ahí hay muchas variables, aparte pues del tema de riesgo, yo te voy a contestar desde el tema de gestión del riesgo. Me parece muy bueno que hayas puesto invasiones entre comillas, porque invasión es lo que hizo España con América. Entonces, se habla más pues de asentamientos informales o que están como por fuera de los límites de esa planeación. Entonces, o pues cuando hay un predio privado y alguien es dueño de eso, pues si alguien se va apoderando de eso, digamos que ahí se puede hablar de invasión, pero es un término que está en desuso, entonces muy bueno que esté entre comillas. Y hablando de estudio profundo, ahí lo que se hace desde la parte de gestión del riesgo, porque eso tiene un tema muy amplio desde el ordenamiento territorial, es que se identifica dónde hay condiciones de riesgo mitigable y dónde hay condiciones de riesgo no mitigable. Donde yo tengo condiciones de riesgo mitigable, puedo tener un proceso, por ejemplo, desde un tratamiento urbano de consolidación o un mejoramiento integral de barrio desde el ordenamiento territorial. Y sí se puede porque está entonces el análisis de lo que les decía ahorita. Hay zonas que sí se pueden mitigar y otras que no. Y donde tengo, por ejemplo, riesgo no mitigable, puedo cambiar el uso del suelo en esa zona a un suelo de conservación, o no sé si han visto en Envigado, hay unas partes donde se están proyectando unos parques inundables, entonces le asigno eso un uso, por ejemplo, de recreación o de equipamiento. En donde yo tengo un parque, la comunidad hace uso de eso, mejora las condiciones de calidad de vida, pero si la presidenta se crece y genera una inundación, pues inunda el parque, luego baja la inundación y el parque sigue ahí. Entonces, sí hay estudios, entonces a través de eso que son como las mejores condiciones, entonces ahí desde siempre se planeó un barrio, no, pero sí hay espacios donde se pueden tener mejoramientos integral de barrios o consolidación o diferentes pues tratamientos desde el ordenamiento territorial. Profesor, pues con esto yo te cuento que hemos dado respuesta a todas las preguntas, a todas muy interesantes, tanto las preguntas como las respuestas que nos has brindado. Nosotros ya para finalizar nuestras cátedras solemos invitar a nuestros invitados, en este caso tu profesor, que nos compartan una reflexión final sobre la charla que nos acaban de dar, una breve reflexión. Pero antes de que nos la compartas y dándote unos segunditos para que puedas ahí organizar tu idea, me gustaría también invitar a todas las personas participantes del día de hoy, que la próxima semana tenemos una cátedra más. Esta cátedra la realiza el profesor Alejandro Arango Correa, que por supuesto también es conocido la profesora. Él también trabajaba en el Colegio Mayor hace unos años atrás y él viene a darnos una charla que es Aprende y emprende con la inteligencia artificial. Además, pues de muchísimo contexto para estos momentos tan de inteligencia artificial que vimos en estos momentos y que seguro van a estar así mucho tiempo más. Profe, ahora sí, para cerrar esta charla, regálanos una reflexión final, por favor.
Bueno, voy a partir la reflexión en tres partecitas. Lo primero es que el tema de que los desastres no son naturales debe acompañarnos en la percepción que nosotros tenemos de cómo habitamos desde nosotros como individuos, como familias y también como profesionales, ¿sí? Entender que los comportamientos que tenemos desde esos tres roles pueden generar condiciones de riesgo, pueden aportar a la resiliencia territorial. Entonces, los desastres no son naturales, que todos después de hoy dejen de decir desastres naturales, listo. Otra parte es que las capacidades y la respuesta primero sale desde nosotros, desde ese conocimiento técnico que se construye, ojalá eso pueda aportar a las comunidades que habitamos y no solamente en las que trabajamos, porque así vamos a ir entonces mejorando como en torno a eso. Y finalmente, y enlazado con el título de lo de hoy, que es ingeniería participativa, pues que les dejo la reflexión de que el conocimiento técnico es solamente una parte del conocimiento que existe. No es la totalidad, no es lo absoluto y no es la única verdad y debería estar abierto entonces a nutrirse y a crecer desde los otros tipos de conocimiento que hay. Y ya, y muchas gracias. Muchísimas gracias, profe, por tu conocimiento. Qué hermoso poderte ver todo ese crecimiento y esa profe tan espectacular en la que te has convertido. Es un honor y es un placer ser testiga de eso. Y muchas gracias por habernos regalado esta charla el día de hoy. No, es con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme y les voy a compartir a mis estudiantes la próxima cátedra nómada por si se van a conectar. Ahí estará. Está súper. Muchísimas gracias. Feliz noche Muchas para gracias a todos. todos. Feliz noche. Voy a detener la grabación. Gracias, profesor. Gracias, Jenny y Dai. Bueno, buenas noches para todos. Buen descanso.